Wow, ¿por qué nadie me dijo esto antes? Pero creo que a veces se nos olvida la parte de los hobbies, de tener intereses, ciertos límites que me he puesto para separar mi vida personal y mi vida profesional. Tengo que pedir ayuda, que es parte de la vida, trabajar en cualquier sitio, y luego me era muy difícil desconectar porque no tenía un espacio propio, una especie de rato sagrado que dedico un poco a mí misma. Hola a todos y todas, yo soy Raquel Brune, bienvenidos otro día más al canal, y en el vídeo de hoy me gustaría hablaros de formas de ser productivo para personas caóticas. Ese tipo de personas que tendemos siempre, en cuanto nos descuidamos, al caos, y sabemos bien cuando somos un poco así desorganizadillos por naturaleza que al final tienes que hacer un esfuerzo extra por buscar distintas formas para organizarte, para ser productivo, para concentrarte. Así que espero que este vídeo os ayude un montón. Antes de empezar con todos estos trucos, os recuerdo que podéis suscribiros para ver más vídeos relacionados con creatividad, con hábitos, con libros, y que también podéis seguirme en otras redes sociales como Instagram y TikTok. Últimamente una de las cosas de las que me he dado cuenta y que más me están ayudando ha sido ver que es muy importante aprender a gestionar concentración y energía de la mano. Y es que muchas veces tendemos a pensar que si trabajamos más horas necesariamente vamos a ser mucho más productivos, vamos a rendir mucho más, vamos a obtener mejores resultados, y no siempre tiene por qué ser así. Y es que cada vez más se cuestiona este modelo un poco quizás anticuado de que tenemos que estar siguiendo un horario de oficina, de colegio, por decirlo así, en el que estás 8 horas delante de un ordenador o trabajando, que al final muchas veces son bastante más, y cada vez nos preguntamos más si este modelo es el más lógico con la tecnología y lo que sabemos a día de hoy. Y es que os voy a dejar abajo la fuente de un artículo muy interesante en el que nos hablan de cómo en realidad estamos viendo que el cerebro humano es capaz de tener una concentración plena a lo mejor 4 o 5 horas al día, y que el resto del tiempo realmente no estamos tan concentrados como creemos, al menos no en esas actividades que nos requieren una gran energía mental. Parece ser que cuando estamos trabajando en algo que nos requiere mucha capacidad y que nos requiere poner mucho de nosotros mismos, lo que ocurre es que generamos una serie de toxinas en el cerebro que luego tenemos un poco que limpiar, que desintoxicar, y para eso es muy importante el descanso. Por eso nos dicen que descansemos media hora por cada 2 horas trabajadas, o que trabajemos 1 hora y 15 minutos de descanso para aprovechar al máximo esas 4 o 5 horas. Yo lo que, entre comillas, inventado, porque tampoco es nada del otro mundo y estoy segura de que hay gente que lo está haciendo de antes, es lo que yo he llamado el sistema de las cajas, que consiste en que cada una de esas horas va a estar representada por una cajita que yo anoto en mi agenda debajo de cada día, y cada actividad, en función del tiempo que lleve, pues voy rellenando la cajita con un código de colores para indicar a qué he ido dedicando cada una de esas horas. Al final lo que hago es tratar de distribuir mi jornada laboral en torno a esas 5 horas de concentración plena. El código de colores que he inventado se corresponde un poco para mi actividad, lo que yo hago. Podéis adaptarlo a vuestro día a día. En mi caso, las actividades amarillas se corresponden con aquellas que tienen que ver con redes sociales, como por ejemplo grabar este vídeo, escribir un guión. Las azules son esas actividades administrativas que hay que hacer y que necesariamente no se sienten muy productivas, como mandar mails o gestionar facturas. Y por último, mis favoritas, que son las naranjas, que son aquellas que dedico a la escritura. De nuevo, todo esto con una concentración plena. Y además de servirme para organizarme mejor esas horas, digamos, de calidad, de trabajo de calidad, también me ayuda a ver en qué estoy invirtiendo realmente el tiempo. Cada vez que completo una de esas tareas, coloreo un cuadradito o medio cuadradito si he dedicado media hora a esa actividad, y al final del día sé exactamente a qué he dedicado esa capacidad de concentración. Para esto también me ayuda muchísimo utilizar cronómetros. Podéis utilizar simplemente el del móvil, el de alguna aplicación, y esto me permite ver de una manera mucho más clara que tengo que concentrarme, que tengo que hacer el esfuerzo de durante ese tiempo dedicarme a la actividad que he seleccionado en vez de dejarme ir, porque luego voy a tener pues esos minutos un poco para procrastinar, para descansar o para lo que sea. También he aprendido que es muy importante encontrar ese terreno, navegar en esas aguas que están entre la disciplina y la flexibilidad a la hora de gestionar nuestro tiempo de trabajo y nuestros espacios de trabajo. El año pasado me propuse ser un poquito más rígida con mis horarios de trabajo, dedicar de X a X hora, y también con los espacios, para tener siempre un lugar en el que era donde trabajaba y no tanto como antes, en el que a lo mejor trabajaba en cualquier sitio y luego me era muy difícil desconectar porque no tenía un espacio propio. Y sí que me ha ayudado un montón, porque es más fácil para mí asociar esos momentos de la semana, del día o esos espacios al trabajo, me ayuda a concentrarme. Pero sí que es verdad que hay un punto en el que si sé que soy demasiado disciplinada o demasiado exigente, acabo quemándome y acabo cayendo a lo mejor en bloqueos. Me cuesta más ser creativa, me cuesta más dejarme llevar. Así que he aprendido también a mantener esas rutinas, pero encontrar un poco de flexibilidad para también decir, bueno, pues ahora mismo a lo mejor estoy bloqueada, y el simple hecho de trabajar en otro sitio me ayuda un poco a despejarme. O si por ejemplo hay un momento
momento en el que no me concentro y que en teoría tendría que estar trabajando, pues a veces prefiero dejarlo ir y ponerme a trabajar más tarde o en otra ocasión. Digamos que demasiada disciplina puede llevarnos a un bloqueo y puede llevarnos a encasillarnos, pero por otra parte demasiada flexibilidad sin ningún tipo de orden puede hacer que tengamos la sensación de que no avanzamos, de que no llegamos a ningún sitio y que al final toda esa energía se dispersa. Sin embargo, una cosa con la que sí que intento ser un poquito más intransigente, digamos entre comillas, son ciertos límites que me he puesto para separar mi vida personal y mi vida profesional. Es una de las cosas más importantes a la hora de ser productivo, al menos en mi experiencia, porque si no acabamos de encontrar esos momentos de vida personal, nos vamos a acabar también quemando, vamos a acabar cayendo en ese famoso burnout en el que no somos capaces de estar tranquilos, sin sentir estrés, en el que continuamente estamos pensando en nuestro trabajo, si descansamos nos sentimos culpables, etcétera, etcétera. Así que este proceso de recuperar tu vida privada también es muy importante para seguir siendo productivo en el futuro. De nuevo, esto ocurre con los espacios y con los trabajos. Creo que es muy importante también tener esos lugares en los que no nos vamos a permitir trabajar de ninguna manera. Por ejemplo, para mí podría ser mi sillón. Yo sé que mi sillón es ese lugar donde yo descanso, leo libros, me tomo una taza de té, hago journaling, pero nunca trabajo. Lo mismo me ocurre con los sábados. A veces que a lo mejor te toca trabajar en fin de semana, pero intento que los sábados sí o sí sean días en los que no miro el móvil, no miro las redes sociales, intento aislarme de todo lo que tenga que ver con mi trabajo lo máximo posible y respetar al menos eso. Otra cosa que me ha ayudado también, por ejemplo, es tener dos teléfonos para no estar continuamente mirando el mail y tener un poco más clara que mi vida está compartimentada en esos dos aspectos. Muchas veces acaban entrelazando las cosas porque somos humanos, pero tener estos límites me ha ayudado durante los últimos meses a recuperar un poco también mi vida. De nuevo, otra clave fundamental para ser productivos es hacer tiempo para cosas que no son productivas, para nuestros hobbies, cosas que nos aportan, que nos hacen felices. También esos buenos hábitos que todos conocemos de irnos a dormir a la misma hora más o menos todos los días, beber agua, comer cosas que nos hacen bien, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, eso ya lo sabemos, pero creo que a veces se nos olvida la parte de los hobbies, de tener intereses, que no tiene que ser algo que tratamos de hacer bien para obtener algo, etcétera, etcétera. Para mí uno de mis hobbies favoritos es aprender idiomas, que me aporta un montón y por eso estoy muy contenta de tener como patrocinador de este vídeo a Lingoda. Lingoda es una escuela digital de idiomas donde puedes dar clases tanto individuales como en grupos reducidos. Puedes aprender inglés, inglés de negocios, alemán, francés y también español si es el idioma que estás aprendiendo. Yo estoy practicando de nuevo francés porque me gustaría ir de viaje este año, volver a Francia y me he dado cuenta de que no me acuerdo absolutamente nada. Así que he estado repasando, por ejemplo, cómo pedir un café, cómo ir a un restaurante y tener una conversación y decir, oye, me gustaría tomar esto y poder mantener un poco esa interacción y me está viniendo muy bien porque además tienes unos temas con ejercicios, con vocabularios que puedes ir viendo, gramáticas por tu cuenta y luego tienes la opción de tener una clase sobre esa unidad donde vas a poder practicar con el profesor, con los compañeros de clase. Nos va a quedar otra opción que practicar un montón, que poneros ahí en la palestra y esto es lo más interesante, además de esa flexibilidad que tienes de que puedes contratar las clases que tú quieras, cuando tú quieras, para el tema que tú quieras, con el profesor que tú quieras, así que te da una libertad total de centrarte en lo que más te interese, en lo que necesites trabajar. Si esta forma de aprender os llama la atención, os voy a dejar abajo un enlace con 7 días gratis de prueba de Lingoda que os recomiendo un montón que utilicéis. Lo que os voy a contar ahora es una de estas cosas que son muy básicas una vez que las oyes y que nunca te ha contado nadie y que cuando alguien te las cuenta piensas, wow, ¿por qué nadie me dijo esto antes? Así que a lo mejor este va a ser ese momento para vosotros y vosotras. Y es que muchas veces intentamos organizarnos como si fuésemos un poco robots, ¿no? Tú te planteas tu día y dices, tengo que hacer esto y esto y esto y te lo pones en el horario de oficina y todo pues muy metriculado. Pero lo que no nos cuentan es que las personas tenemos hormonas y muchas otras cosas que hacen que nuestro estado de ánimo, nuestra energía vaya fluctuando. Todas las personas tenemos estos ciclos hormonales y en mi caso un libro que me ha ayudado muchísimo, súper recomendado, pero es que solo está en inglés, sufro, por favor, tradúzcalo, editoriales, os lo suplico, es el de Period Power. Me ha encantado este libro porque te hace ser muy consciente de cómo funcionan las distintas fases del ciclo hormonal mensual, que no tiene nada que ver con el ciclo hormonal diario en el que por la mañana tienes mucha energía y luego digamos que esa energía se va perdiendo un poco, sube y baja a lo largo del día hasta que a la hora de irte a la cama baja. En el ciclo hormonal mensual va por semanas, más bien de otra manera, en función de qué hormonas produces más o menos. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tú te quieres organizar todos los días igual, va a ser mucho más difícil que si aprendes a entender cómo funcionas tú en cada uno de esos momentos. Por ejemplo, va a haber semanas en las que vas a tener mucha
más energía, vas a estar mucho más activa, más dinámica, y estos son momentos muy interesantes para hacer trabajos que requieren un poquito más de esa proactividad, esa concentración, esa capacidad de hacer cosas, de crear cosas. Y sin embargo va a haber otras semanas en las que vamos a estar en un punto que quizás hace trabajos más intuitivos, más creativos, más de revisar, más de encontrar un poco respuestas, sean mucho más apropiados para ese momento. Por supuesto, no siempre es tan fácil encajarlo, pero al menos entender esto nos ayuda a ser un poquito más clementes con nosotros y con nosotras mismas, y decir, bueno, es que a lo mejor ahora mismo estoy intentando hacer algo que no me queda otra que hacerlo, pero va un poco en contra de lo que mi cuerpo necesita en este momento. Y esto va a depender de nuevo de muchas cosas. A lo mejor hay personas que se cansan más por X razón, que se cansan menos, que un día trabajas muchísimo y al siguiente necesitas descansar. Todos al final tenemos que aprender a conocer cómo funcionan nuestros cuerpos, nuestros límites, y es algo de nuevo de lo que nadie te habla a la hora de aprender a vivir tu vida adulta. Pero básicamente es esta idea de que somos humanos y fluctuamos y no siempre vamos a estar del mismo estado de ánimo y que nos van a pasar cosas y que tenemos que intentar un poco ir adaptándonos. También me ha ayudado muchísimo con mi productividad y con mi capacidad de organizarme en el trabajo y en la vida. Esto para una persona como yo, que es un poco friki del control, pues no es fácil. Aprender que tengo que delegar, que tengo que trabajar en equipo y que tengo que pedir ayuda, que es parte de la vida, tanto personal como profesional, que no nos queda otra. Y no solo es que no nos quede otra, sino que es bueno, es positivo normalmente para ambas partes. Y es que resulta que hay personas en el mundo que saben hacer las cosas mucho mejor que tú, y es mejor que te centres en esas partes que puedes hacer tú solo, que son las que se te dan mejor, digamos, o que son donde tú brillas un poco más, y que ahí donde tienes carencias o que necesitas ayuda, que la pidas, ya sea porque estás estudiando y hay un tema que se te atasca y sabes que tienes un amigo o una amiga que se le da mejor, pues simplemente le pidas, oye, ayúdame con esto, por favor, no sé qué. Y esto se aplica a todo, absolutamente a todo. Lo mismo en el trabajo. Yo es algo que de nuevo me ha costado aprender porque siempre he tenido un poco esa presión autoimpuesta de que tengo que conseguirlo todo yo por mis propios medios y que tengo que ganármelo y que tengo que hacer yo todo, etcétera, etcétera. Pero para nada es así. He descubierto que las cosas de hecho salen mucho mejor, tengo resultados mucho mejor cuando tengo un equipo de personas que trabaja conmigo, en quien confiar, ya sea con mis libros, con mis contenidos en redes. El hecho de trabajar con otras personas me ha hecho más que enriquecer mi trabajo y ayudarme a aprender muchísimo más, así que muy recomendado interiorizar esto. Para mí, otro gran enemigo de la productividad es el FOMO, este miedo de perdernos cosas, esta necesidad de estar siempre aceptando todas las invitaciones que nos lleguen, todos los proyectos que nos lleguen. Yo creo que sobre todo hoy en día es muy difícil esa sensación de quedarte atrás y tener que decir que no a cosas porque en ese momento no te queda otra, aunque quieras hacerlo algunas veces, y luego ver cómo otras personas lo hacen a través de redes sociales, ya sea ir pues eso a un evento o tener que decir que no a un trabajo que a lo mejor te haría ilusión incluso, pero que sabes que no se alinea con el objetivo que tú tienes. Y es que no nos queda otra, al final hay tantas opciones en el mundo que reducirlo a aquello que de verdad es importante para nosotros. Sobre este tema también siempre os recomiendo el libro de Esencialismo, pero es que al final es el que te hace asumir esto, y eso no hace que deje de ser difícil y que a veces necesitamos esos pequeños momentos de duelo por todas esas cosas que no vamos a poder hacer porque no hay tiempo y no hay energías para todo, y es normal. Pero al final os voy a dejar aquí una pequeña gráfica que creo que explica muy bien la diferencia entre cuando concentras tu energía en aquello que es importante para ti, a cuando empiezas a dispersarte y a decir que sí a todo por miedo a perdértelo, este fear of missing out, etcétera, etcétera, como al final no llegas a ningún sitio. Y esta distribución de la energía, por ejemplo, para un hobby pues sería estupendo, porque un hobby es algo que no tienes por qué hacer súper bien y tienes que crecer en ello, pero para un objetivo que quieres conseguir, sea el que sea que de verdad te importa, es mejor centrarse en él. Y el último punto que me ha ayudado muchísimo con mi productividad y que estoy intentando implementar tantas veces como puedo es el tener una especie de rato sagrado para mí todas las mañanas, un rato que pasa hasta que yo miro el móvil, miro el correo, que dedico un poco a mí misma, me preparo el desayuno tranquilamente, normalmente viendo algún tipo de vídeo sobre autodesarrollo o sobre espiritualidad, cualquier cosa que me inspire, y luego leo un rato. Trato de que al menos ese rato sagrado sea de 1 hora, sobre todo para evitar un poco lo que he estado haciendo durante una racha, que es levantarme y casi rodar hasta el escritorio, ¿no? Con un café, llevarte el café directamente a la mesa y estar desayunando delante de la pantalla mientras revisas mails y haces cosas. No es nada sano, empiezas el día en un estado casi de confusión, y me he dado cuenta de que reservar un pequeño rato para mí todas las mañanas me ayuda un poco, no solo a trabajar mejor, a concentrarme mejor, visualizar qué es lo que quiero hacer ese día mejor, sino que incluso diría que me ayuda a ser mejor persona porque me enfado menos, me tomo las cosas de mejor
mejor manera, estoy más abierta a cosas positivas y a oportunidades, así que muy recomendado también. Hasta aquí el vídeo de hoy, estos trucos, estas ideas que me han ayudado a ser más productiva, a que la concentración, la energía que yo pongo en las cosas rinda mucho más. Espero que os ayuden un montón. Si tenéis algún tip de productividad, de organización que os gustaría compartir, podéis dejarlo abajo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Os recuerdo que os dejo abajo el enlace para probar Lingoda 7 días gratis. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.